Buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias al magistrado Alejandro Rocha por hacernos favor de darnos esta pequeña entrevista sobre el tema de amparos. Magistrado, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Dani. ¿Le parece si comenzamos? Claro que sí, Para Dani. no quitarle su tiempo. No te preocupes. Muchas gracias. No sé si nos pudiera explicar un poquito sobre qué es un amparo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, un amparo es el juicio constitucional mediante el cual combatimos todo acto violatorio de derechos humanos cometido por alguna autoridad. ¿Ok? ¿Para qué llega a servir un amparo? ¿Para qué sirve un amparo? Bueno, un amparo sirve para, como ya te lo expliqué hace ratito, combatir o es nuestro medio de convencionalidad mediante el cual nosotros, valga la redundancia, combatimos cualquier violación de derechos humanos eh, estipulada en nuestra Carta Magna o en cualquier ley, incluso Tratado Internacional de Derechos Humanos, por parte de alguna autoridad. Me imagino que debe de haber una serie de pasos para tramitar ese amparo. No necesariamente, Dani. Bueno, tenemos dos tipos de amparos, un amparo indirecto y un amparo directo. El amparo directo su función es contra cualquier sentencia, resolución o laudo emitido por alguna autoridad, es decir, se tiene que haber un proceso y haber finiquitado este proceso judicial para entonces tramitar este amparo. La violación a los derechos humanos tiene que haber sido durante el proceso o al momento de la sentencia. Esa sería en ese caso, en el caso del amparo directo, el procedimiento al que supongo te estás refiriendo y presentamos nuestro amparo. Sin embargo, yo te digo que no hay un procedimiento como tal a seguir, dado que si no hay alguna sentencia, resolución o laudo emitida por autoridad, podemos presentar lo que es un amparo indirecto, que este opera pues básicamente en cualquier otra circunstancia que no haya finiquitado algún proceso jurisdiccional. No sé si nos puede platicar un poquito de dónde viene o de más bien de dónde se llega a originar el amparo. Claro que sí, el amparo tiene su origen en el año 1841 en la Constitución de Yucatán, cuando por la situación en la que se vivía el país, Yucatán se declaró como un estado independiente de la federación. Llegado a este punto, en la Constitución de Yucatán se pues redacta lo que vendría siendo el juicio de amparo. Previo a esto se discutió en las leyes de reforma, posterior a esto se discutió cuando Yucatán nuevamente pertenece a la federación, la unión del juicio de amparo que contemplaba su constitución a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Incluso se discute durante las leyes de reforma a la constitución y fue hasta el año de 1857, en la constitución de 1857, cuando se contempla el juicio de amparo dentro de nuestra Carta Magna. En la constitución de 1841 de Yucatán que te mencionaba previamente, pues la idea de un juicio de amparo como tal, como lo conocemos actualmente, pues nace de Manuel Crescencio Rejón, quien actualmente es conocido como el padre del juicio de amparo. Y el impulso a este en la Constitución de 1857, incorporándolo a la Federación, fue de Mariano Otero. Ok. Ahora, pues ya un poquito dejando la historia a un lado, ¿quién puede tramitar el amparo? ¿Cualquier persona? ¿Solamente un abogado? Cualquier persona puede tramitar un amparo, efectivamente. Ok. Y ahora otra cosita. ¿Se puede revocar un amparo? O sea, yo lo saco, ¿quién puede hacer? ¿Quién tiene la autoridad más bien de revocarme un amparo? No, un amparo es irrevocable. Un amparo es la última instancia en un proceso judicial y es la máxima autoridad quien otorga el amparo. En caso de lo que te comentaba previamente, un amparo indirecto es emitido y presentado ante un juzgado de distrito, y un amparo directo, en el caso de un proceso judicial,
que tenemos una sentencia, tenemos una apelación, presentamos nuestro amparo, se nos otorga un amparo directo, es otorgado por el Tribunal Colegiado de Circuito, es irrevocable. No hay manera de apelar la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito otorgándonos o denegándonos o incluso sobreseyendo el amparo. Tenemos 3 recursos para el juicio de amparo, el cual es el recurso de queja, el recurso de revisión y el recurso de reclamación. El recurso de reclamación. Estos 3 recursos pueden presentar dependiendo de las circunstancias acorde a lo que contempla la ley de amparo. Sin embargo, es muy difícil que se cambie el amparo. Ok, ahora yo saco mi amparo, se hace todo ese proceso. ¿Qué autoridad me tiene que resolver ese amparo? Como te comentaba, en caso de un amparo indirecto, el juzgado de distrito. En el caso de un amparo directo puede ser un tribunal unitario, los magistrados de un tribunal unitario, o los tribunales colegiados de circuito, que en su mayoría son los tribunales colegiados de circuito. Que hace ratito me parece que mencionó sobre la suspensión de acto reclamado. No sé si nos podrían explicar un poquito qué es eso. Sí, la suspensión de acto reclamado es el medio de convencionalidad mediante el cual el órgano jurisdiccional ordena a la autoridad responsable la detención o suspensión, valga la redundancia, de la acción judicial mediante el proceso para deliberar la resolución del amparo que se está tramitando. Ya por último, nada más para dejarlo claro, ¿qué recursos se admiten en el juicio de amparo? Bueno, realmente no hay como tal un recurso a apelar la resolución de un amparo. Como te comentaba, solamente la ley de amparo maneja 3 recursos, el de revisión, el de queja y el recurso de reclamación. Estos 3 vienen con sus cualidades y su organigrama, por decirlo de alguna manera, su metodología contemplada en la ley de amparo. Sin embargo, no es como que podamos apelar la resolución de los magistrados. Simplemente son recursos para solicitar una revisión del expediente que se presentó y la resolución que emitieron los magistrados, una queja acerca de la resolución que se tuvo, buscando impugnar de manera ordinaria o deliberativa y accesoria de otros recursos, ¿sí? Solamente es la queja de que, ¿sabes qué? Creo que me debiste haber otorgado en tu resolución el amparo que presenté en estos aspectos. Y el de reclamación, pues, constituye un medio de defensa que la ley de amparo concede a las partes para impugnar los acuerdos que tramiten dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, los de sus salas o los tribunales colegiados únicamente. Estos son los tres recursos que podemos emitir por la ley de amparo. Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo. No, ya no se lo quito más, sé que está ocupado. Nada más agradecerle por contestarnos estas preguntas para las personas que no conocemos mucho sobre este tema. Le agradezco mucho. No, gracias a ti, Dani.